Y estamos en línea con la doctora Marta Braschi. La doctora Marta Braschi es médica pediatra, toxicóloga del Hospital Alemán de aquí de la ciudad de Buenos Aires y además es miembro del grupo de trabajo de adicciones de la Sociedad Argentina de Pediatría y tiene la amabilidad de atendernos. Doctora Braschi, mi nombre es Elian Preño, mi compañera Noelia Cortinas y usted está hablando con AM 1230. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por atendernos. Doctora, motiva nuestro llamado esta inquietud que nos generó la inclusión de una pregunta en el cuestionario, en la atención a menores de edad, acerca del consumo de marihuana. ¿Eso es exactamente así? En general lo que uno está viendo es que el inicio de consumo de sustancias psicoactivas, todas, legales e ilegales, han bajado la edad de inicio de consumo. Entonces uno ya empieza a preguntar siempre el consumo de todas. La primera y la más frecuente es el alcohol. Y las bebidas energizantes, que uno en general, como son sustancias psicoactivas legales, no las asume mucho como algo problemático, pero sin embargo son la principal causa de concurrencia en las guardias. Y sí, la marihuana, cuando uno antes preguntaba, ¿fumás tabaco? Hoy por hoy se pregunta, ¿fumás? ¿Qué fumás? Claro. ¿No? Porque hay amplia variedad de cosas fumables también. Sí. Ahora, y eso usted me dice que, a ver, ubíqueme en el tiempo, ¿desde cuándo se pregunta esto? Y las personas que atendemos adolescentes, yo aparte atiendo adolescentes desde hace 10 años más o menos, uno tiene en la entrevista el hábito de consumo personal de cualquier tipo de sustancia. Ahora por ahí está más en boga el tema de la marihuana porque sale toda esta cuestión del cannabis medicinal y entonces empiezan a borrar los límites de cosas, entonces uno lo pregunta un poco más, pero la verdad es que hace rato uno pregunta sobre todas las sustancias. Ahora, imagino que esto acontece cuando está usted con el paciente a solas o también de repente cuando está la mamá, el papá. Disculpe por hacer una pregunta por ahí banal, ¿no? Pero ¿cómo se maneja eso en la confidencialidad, no es cierto? Sí, no, en general la entrevista con el adolescente hay determinadas partes que esa parte, digamos, es al paciente solo. Después uno trabaja de acuerdo a la situación en la que ve el encuadre de comunicación para con los padres, que no es que uno le pregunta al paciente y después va entre comillas y botonea adelante el padre, sino que se tratan los temas con los papás, con el paciente, si es que hubiera alguna situación de consumo problemático. Y también antes, quizás eso es una cosa que sí se está empezando a incorporar ahora, es trabajar con los papás el hábito de consumos en las familias, no solamente en el paciente, sino en los papás, porque hay familias que tienen hábito de consumo de marihuana familiar. Eso antes uno no le preguntaba, ¿usted toma, consume tabaco, consume alcohol? Eso quedaba medio por fuera de la historia clínica y hoy por hoy el hábito de consumo de sustancias legales e ilegales en los papás también se pregunta. Ahora, doctora, y más allá de las estadísticas que usted personalmente lleva con sus pacientes, me refiero ahora a las instituciones que integra, tanto sea el Hospital Alemán o la propia Sociedad Argentina de Pediatría, ¿manejamos números acerca de consumo problemático? Mira, la verdad es que las estadísticas en general y con lo que uno trabaja más es con cedronar, ¿sí? Entonces, las estadísticas están abocadas a las consultas hechas por ellos. Lo que uno encuentra es que están hechas en adolescentes escolarizados, con lo cual hay alrededor de un 80% de pacientes que comunica haber tomado alcohol alguna vez, alrededor de ese 80%, un 50% alguna vez tuvo una intoxicación severa. Entonces, pero estas cosas son en general adolescentes escolarizados, ¿no? En escuelas secundarias, con lo cual queda un poco por fuera o abierto, hay un montón de población que uno no estaría abarcando. Claro. Lo que sí uno ve, y por las guardias las ve, es que el consumo episódico excesivo de alcohol los fines de semana es cada vez más frecuente, y desde el momento en que uno tiene un paciente que ingresa a la guardia con un coma o con una intoxicación moderada severa, eso es un consumo problemático. Allí se me adelantó porque una de las preguntas que quería formularle era exactamente esta, ¿no? El consumo episódico y el consumo problemático. ¿Cuál es esa delgada línea que separa las dos modalidades? El consumo episódico excesivo de alcohol es un consumo problemático. Es problemático. El consumo episódico excesivo de alcohol, ¿sí? Que un adolescente pruebe en algún evento una sustancia psicoactiva en un evento y sin cuadro clínico, uno se preocupa y le puede parecer problemático por la edad de inicio de consumo, ¿sí? Por la edad de prueba. Pero no es un consumo problemático en cuanto a dependencia y en cuanto a impacto clínico en el momento. Claro. ¿Sí? A nosotros los pediatras el consumo durante la edad
durante las edades pediátricas y la adolescencia nos preocupa no por la problemática de la dependencia particularmente, sino porque uno tiene que poder cuidar, y uno lo que encuentra es que las mayores consecuencias son con consumos episódicos y no tanto vinculado a las dependencias, siempre más vinculado al episódico y excesivo, por ejemplo las previas. Claro. La famosa previa, ¿no? La previa, el UPD y todos estos eventos que hacen las fiestas de egresados, los viajes de egresados, donde el consumo es excesivo y en poco tiempo. Claro. ¿Y las intervenciones allí, digamos, qué efectividad tienen y cuáles son los recursos a la mano? Imagino que no son nunca individuales, pero trabaja usted, la familia, la escuela, el entorno global. ¿Cómo se maneja esto, no? Y uno puede trabajar, existen distintos niveles de prevención, primaria, secundaria y terciaria. Primaria se puede trabajar desde el jardín y se han hecho experiencias de trabajo en jardines de infantes y en colegios primarios con chicos para trabajar lo que es vida saludable, y es una prevención inespecífica. Prevención secundaria, que es trabajar con chicos que ya han consumido alguna vez, como para dar pautas de descenso de consumo y trabajar con esto. Y en el caso de los que consumen y ya son adultos, trabajar lo que son reducción de riesgos y daños y tratar de disminuir los consumos problemáticos. Más allá de todo esto, lo que nos está costando y lo que uno ve más conflictivo en todo esto es que el adulto es el proveedor de todo esto, y el adulto es el que le saca la jerarquía de importancia al consumo episódico, y más con el de alcohol. Claro. Digamos, porque los padres son los que felizmente compran vodka y preparan las previas en su casa y se van. Claro. Sí. Doctora, última pregunta de mi parte. Recordará usted, fue el año pasado, ¿no? Esta fiesta electrónica que Time World. Exacto, que terminó con chicos muertos, ¿no? Después de eso, ¿cambió algo? Mira, la verdad es que nosotros pensamos que iba a tener una especie de impacto en los consumidores de registro de problema, y lo cierto es que no registraron nada, porque el comentario más fue, no se sabían, se murieron por boludos por no saber consumir. Esa fue la explicación, la conclusión final, y a nosotros la verdad que nos dio bastante, nos dejó con bastante desesperanza, porque uno piensa, bueno, en este tipo de eventos uno se preocupa o registra peligrosidad, y lo cierto es que no. Entonces uno está trabajando con campañas para disminuir la demanda y no tanto la oferta, porque la verdad es que trabajar sobre la oferta definitivamente no restringe la demanda. Claro. Doctora Marta Braschi, agradecemos muchísimo esta comunicación y nos seguimos manteniendo en contacto para seguir hablando sobre estos temas que son muy importantes. Sí, y sería muy lindo, dentro de las posibilidades de su agenda, doctora, tenerla un día en el piso aquí en la radio para poder hablar, porque realmente me parece un tema sumamente interesante. Bueno, dale, no hay problema. Bueno, muchas gracias, doctora. Y ahora sí. Nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir, se nos cortó. Pero antes agenda, che. Agenda, sí, por favor. Miércoles 22 de noviembre, las 9ª jornadas de Derecho a la Salud en la legislatura porteña. En homenaje al doctor Carlos Fait. Homenaje al doctor Carlos Fait. Y tenemos una serie de temas como dislexia, auditoría médica, cannabis medicinal y también derecho de los animales. ¿Qué tema ese, derecho de los animales? Y no sé, derecho de los animales, yo creo que podríamos pedirle incluso al menos un WhatsApp a Maduro, porque él hablaba con el pajarito. Claro, entonces ella está acostumbrada. Sí, sin duda. Entonces, 22 de noviembre. ¿Y si la gente quiere asistir? Tienen que mandar, eso, no, es totalmente gratuito, se entregan certificados y además se tienen que inscribir en info@elderechodelasalud.com.ar, info@elderechodelasalud.com.ar. Allí 9ª jornadas de Derecho de la Salud, miércoles 22 de noviembre, legislatura porteña. Así es. Y nosotros tenemos que irnos. Tenemos que irnos ya. Sí, ¿Qué programa hoy? Un programa con mucha información. Y bueno, el próximo será con más información todavía, Sí, la semana que viene tenemos un testimonio periodístico, que el valor periodístico del testimonio de un trabajador de la salud de Caracas, no se lo pierda. No se lo pierdan. Así que nos vemos el jueves que viene a las 18 horas y en La Pampa 91.1. Allí con el amigo Jesús Pini. Y ahora le pedimos, por favor, al señor Ariel Guerrero que se lo lleve.